Bueno, me comparto. Bien. Voy a iniciar el servicio de base de datos. Recuerden que lo habíamos instalado como MySQL 8. Está parado, lo vamos a arrancar. Ahí está empezando. Después vamos a abrir el de Beaver. Este ya está corriendo. A ver, un segundito. Me voy a cambiar los auriculares. Son incómodos estos. Denme un cacho. A veces me gusta escuchar mis pensamientos. No, me incomoda la supresión de ruido, no sé por qué. Siento que no escucho nada. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, mejor. Bueno. Genial, bueno, ya está corriendo el motor de base de datos. Recuerden que el que estamos usando es MySQL, ¿sí? Y la herramienta que estamos utilizando para la base de datos, ¿sí? Es de Beaver, ¿sí? Pueden utilizar MySQL Workbench sin ningún problema. Pueden utilizar, también existen otros como el DB Visualizer. Pueden utilizar si quieren la versión PHP, que es PHP-MyAdmin. Pero bueno, nosotros por el momento vamos a utilizar este que ya lo venían trabajando, ¿sí? Nuestra base de datos va a ser... Recuerden que para hacer la conexión van desde acá, desde el Mac. Ahí arman la conexión con su motor de base de datos para que puedan conectarse y administrarla. Y una vez, bueno, que ingresen y ya puedan administrarla, van a poder acceder a todo lo que son las tablas y demás. Bueno. Nosotros lo que habíamos armado en la clase pasada es una base de datos que se llama UTNDEP, ¿sí? Y habíamos hecho una tabla de usuarios. En la tabla de usuarios habíamos solo insertado dos registros, ¿sí? Pero lo habíamos hecho de una forma manual. Ahora lo que vamos a hacer es transcribir todas estas consultas, ¿sí? Que los podemos hacer con la IDE sin ningún problema de forma manual, hacerlo a través del editor SQL, ¿sí? Nosotros para poder abrir un editor SQL, lo que hacemos, vamos acá, nuevo editor SQL, y esto básicamente va a ser como su consola de comandos, en la cual ustedes van a poder ingresar, ¿sí? Todo lo que son los statements, que se llaman de SQL, para poder realizar las consultas a la base de datos, ¿sí? El primero, y el que vamos a ver, que va a ser el básico de todos, va a ser el select, ¿sí? Select es un statement que me sirve básicamente para poder seleccionar registros que cumplan cierta condición, ¿sí? Lo primero que voy a colocar es select, ¿sí? Después del select tengo que colocar qué campos son los que voy a traer, ¿sí? En ese caso pueden ser todos los campos que tengan una tabla en particular o varias tablas, si es que estoy haciendo un lineage join, o la tabla única que estoy consultando. En este caso vamos a trabajar solo con una tabla, ¿sí? Para poder hacerlo de forma sencilla. Si yo coloco el asterisco, lo que estoy diciendo es que seleccione o que me traiga todos los campos, ¿sí? Pertenecientes a la tabla que voy a consultar, ¿sí? ¿Dónde indico la tabla? La tabla básicamente va a ir después con un from, ¿sí? Que es desde, y ahí voy a colocar el nombre de la tabla de la cual voy a traer los registros. Entonces va a ser, tráeme todos los campos de la tabla users, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos que colocar el nombre de la base de datos más el nombre de la tabla, ¿sí? Entonces lo que le estoy diciendo es tráeme todos los registros de la tabla de users. En el caso de que no quiera, o sea, que me quiera traer todo, directamente le pongo así, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, para ejecutar solo una línea, seleccionan, ya hacen play, me está trayendo todo. Si yo quisiera de alguna forma limitarlo,
a ciertas condiciones, lo que hago es tráeme todos los campos, ¿sí? O todos los campos de la tabla .users, donde se cumpla cierta condición. Para colocar el donde se cumpla, utilizamos el where, ¿sí? Entonces lo que le estoy diciendo es tráeme todos los campos pertenecientes a esta tabla donde se cumpla cierta condición. Las condiciones son las mismas que venimos viendo en los condicionales, ¿sí? En el if. Pueden ser mayor, igual, distinto, ¿sí? U otras condiciones que vamos a ver un poco más adelante. En este caso vamos a utilizar una igual, por ejemplo, que cierto campo sea igual a un valor. Entonces, por ejemplo, si yo colocase que id user sea igual a 1, lo que debería hacerme es traerme de la tabla users, ¿sí? El registro donde se cumple esta condición, y de ese registro lo que me va a traer son todos los campos. Si quisiera solo ejecutar esta línea, lo que hago es seleccionar y se ejecuta, ¿sí? Puedo concatenar inclusive varias condiciones. Por ejemplo, seleccionar de esta tabla donde el ID de usuario, por ejemplo, donde, por ejemplo, el modify date sea igual a null, ¿sí? Y pueden utilizar también operadores lógicos, ¿sí? Tanto la suma como el producto, sin ningún problema. Recuerden que para que se dé la condición de sí, tienen que cumplirse ambas. En el caso de que sea un OR, por lo menos una de las dos tiene que cumplirse. Entonces en este tiene que ser la fecha de modificación nula y el username que sea igual, por ejemplo, a JGracia. ¿Sí? O al otro no me acuerdo cómo era. El otro era a días, por ejemplo. En este caso me va a traer todos los registros que cumplan esta condición, donde su fecha de modificación sea nulo y el nombre de usuario sea días, ¿sí? Y a su vez de esos registros me va a mostrar todos los campos. Si le damos play, fíjense. Ahí no me trajo nada. ¿Por qué no me trajo nada? A ver si pueden. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe, no tengo idea, estoy viendo. Es este. Sí. Si quieren, probamos la condición del nulo. Solita. Y no me está trayendo nada. O sea que el problema está acá, en la declaración del null. ¿Sí? ¿Será el guión, profe? No, porque... A ver. Null. Ah, cierto. Bien, acá hay algún tema particular. Disculpen. Generalmente la mayoría de los motores se iguala a null, ¿sí? Pero en MySQL se utiliza un método propio, y ahí es cuando empieza a diferenciarse de otros modelos, de otros motores, que aplica el isNull. ¿Sí? Entonces, esto no va. Esto sí va. Y ahí debería. Fíjense, ahí lo trajo. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los motores pueden igualar a nulo, sin ningún problema. Pero bueno, en el caso de MySQL, no. A ver si tendría algún otro ejemplo. Encima tengo que conectarme a VPMs. Pero sí, en la mayoría es igual a nulo. En este caso pueden aplicar el método reservado de MySQL que es isNull. ¿Sí? En el caso de que quieran solo traer ciertos campos, los pueden colocar después de select, separados por coma. Por ejemplo, quiero traer solo el nombre de usuario
y el ID de usuario, perdón, y el creador, creator, ¿sí? De la siguiente tabla, ¿sí? Donde ahora lo que vamos a aplicar es algo que lo pueden utilizar sin ningún problema, que es el like. Básicamente el like lo que hace es, primero, tienen que nombrar el campo, por ejemplo, username, ¿sí? Like, la palabra misma lo dice, es algo así como, no es decir se parece, pero es similar a, ¿sí? O parece tal cosa. Entonces, donde el nombre de usuario contiene o tiene similar a, y lo que vamos a colocar es comilla, comilla, y dentro de las comillas vamos a colocar esta expresión, ¿sí? Que son los signos porcentuales. Todo lo que esté dentro de esos signos porcentuales los va a buscar en el campo que nosotros le indiquemos. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo AP, va a buscar dentro del campo alguna coincidencia que sea AP, por ejemplo, ¿sí? Si yo pongo AD, va a buscar las coincidencias con AD. Y así sucesivamente. Esto lo pueden utilizar bastante para lo que son buscadores, ¿sí? Que es para lo que generalmente se utiliza. Y si no, para buscar algún campo que tenga expresiones regulares similares para poder filtrar algún tipo de información, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros podemos poner, por ejemplo, J Gracia, la A la tienen en común, entonces yo lo que estoy diciendo es, tráeme el ID de usuario y del creador, ¿sí? De esta tabla donde el nombre de usuario tenga una A, ¿sí? Entonces si le damos play a esto, me trajo los dos. Le vamos a poner username como para que quede un poquito más claro. Y la vamos a tirar de nuevo. Fíjense, ambos tienen A sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, pondría di, el único que tiene es días, ¿sí? Entonces, fíjense, me trae días nomás. Si yo pusiera gra, el único que tiene es gracia. Entonces me trae solo gracia, ¿sí? Entonces, en ese caso, el like lo pueden utilizar para buscar campos que se asemejen a cierto valor o contengan cierto valor, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer dentro de los select, y en realidad, sí, dentro de los select, es agregar operadores que van al final de nuestra consulta, ¿sí? Esos operadores nos van a poder permitir agrupar datos, ¿sí? U ordenarlos dependiendo de lo que necesitemos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo podría traer el ID de usuario, el nombre de usuario, ¿sí? De la tabla que estamos utilizando. No le pondría ninguna condición, lo único que quisiera es que me los ordene. Se utiliza order, by, y ahí tengo que poner el campo, ¿sí? Puede ser uno o varios campos, y para cada uno de los campos debería colocar si el ordenamiento es ascendente o descendente. Por ejemplo, si yo pongo username, order by username, o sea, ordenámelo por nombre de usuario de forma ascendente. ¿Qué significa esto? Que si es ascendente va a ir de A a Z, ¿sí? Entonces, si yo tiro, debería mostrarme primero a D. Ordenar. No sé si por creador. A ver, ¿por qué otro podemos ordenar? Bueno, en el caso de las fechas también sería lo mismo, ¿sí? Si yo quisiera ordenar, por ejemplo, por nombre de usuario, vamos a agregar uno más para que...
Le vamos a poner uno más, que empiece con A Ramírez, 1, 2, 3, y admin. Vamos a grabar, listo. Por ejemplo, que yo quisiera ordenarlos por orden alfabético, ¿sí? Pero, por el nombre de usuario, también por fecha de creación. Entonces le pongo que me lo ordene por nombre primero, y después por fecha de creación, desde el más reciente hacia el menos reciente, ¿sí? Entonces, cuando es desde el más reciente, siempre se pone en forma descendente, porque es el más reciente, ¿sí? Y si fuera el primero que se creó, es ascendente, en el caso de las fechas. En este caso, fíjense, me pone a Díaz, a Ramírez, y después, perdón, es ascendente, creo que es al revés. Ahora vamos a probar. No, me lo está tirando. Primero es por nombre de usuario. Tiene toda la razón, señor. Bueno, no encuentro forma de poder replicarlo, para que lo entiendan. ¿Qué forma? A ver. Si tuviéramos nombre y apellidos separados, se podría hacer. Entonces me ordenaría por nombre. No se Sí, reflejaría mejor cuando haya dos username con el mismo nombre. De ahí pasaría a ordenarse primero por fecha. sí, en este caso en realidad no debería haber dos nombres de usuarios iguales. ¿Qué? Había un poquito de leche y te puso un poquito de leche de crema. Bueno. Yo también quiero capuchino. Eso me escapó. Se prendió. Sí, no debería haber dos nombres de usuarios iguales, pero bueno, en algún caso si necesitan ordenar por dos tipos de valores, por ejemplo, muchas veces se ordena por apellido primero y después por nombre. Podemos crear una tabla. Vamos a crear una tabla, ¿sí? Que se va a llamar usuarios. La tabla le vamos a poner el nombre de... perdón. Persona. Person. Users. Sí, person. No sé si está bien el plural. Creo que es peoples, no. Sí, sería people el plural. People. Pero no le vamos a poner como users, clients. ¿Sí? Le vamos a poner como columnas. La primera va a ser el ID del cliente. ¿Sí? Recuerda que tiene que ser no nulo, incremental y tiene que ser integer. ¿Sí? Después le vamos a agregar otro que va a ser nombre. Perdón, surname, que es el apellido. Tiene que ser no nula. Le vamos a poner text, por si las moscas. Aceptar. Después le vamos a poner el name solo, que es el nombre. Tiene que ser no nulo. Y después le vamos a poner name surname. Yo creo que hasta ahí, solo para dar el ejemplo. Recuerden acá en constraints agregar la clave primaria. Y se la vamos a poner a client ID. Listo. Guardamos. Persistimos. Y ahí quedó. Entonces en esta tabla lo que vamos a hacer es insertar dos clientes con el mismo apellido. Va a ser Pérez. Juan, por ejemplo. Vamos a tirar Pérez, Pedro. Y después vamos a tirar Guzmán, Darío, por ejemplo. Vamos a guardar. Listo. Entonces, yo si quisiera de alguna forma ordenarlo primero por apellido y después por nombre, lo vamos a poner al revés porque sí. Por ejemplo, a ver. Pérez Abel, ¿sí? Quisiera ordenar
primero por apellido y después por nombre, lo que debería hacer acá es seleccionar, ¿sí?, el apellido y el nombre de otra tabla. Recuerden que esta es clients, ¿sí? Y que me los ordene. Primero por apellido, surname, de forma ascendente. Y después por name, de forma ascendente también. ¿Sí? Si lo tiramos, fíjense, me va a tirar. El primer apellido obviamente era Guzmán, Darío. El segundo apellido va a ser Pérez, por orden alfabético. Pero de Pérez, el que va a ir primero es Abel, porque es el que está más alto, ¿no? Y después va a ir Pérez con el apellido de Juan, ¿sí? Con el nombre de Juan. Entonces fíjense que ustedes pueden, de alguna forma, ordenar no tan solo por un valor, perdón, no tan solo por una columna, sino por varias, dependiendo del resultado que quieran. Es muy similar, pero cuando trabajan en Excel, que necesitan ordenar todo lo que, todos los registros que tienen, todas las columnas, bueno, es lo mismo, ordenan por varias columnas, ¿sí? Bueno, en este caso, clientes le faltaría el create, el alter y demás, date, pero era para que vieran un ejemplo de cómo pueden utilizar el orden, ¿sí? Después, otra cosa que pueden hacer es agrupar, ¿sí? El agrupamiento generalmente se utiliza bastante. A ver, me esperaron un cachito. El agrupamiento lo pueden utilizar en un caso claro, por ejemplo, para contar elementos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongo select count, ¿sí?, el asterisco, as total, o sea, contame, ¿sí?, todo lo que tengas que contar. El as generalmente es para renombrar algún campo que viene por un select. Por ejemplo, si yo quisiera, de alguna forma, traducir, por así decirlo, la tabla, y quisiera devolver registros un poco más amigables, diría que surname es apellido, y name es nombre. Entonces acá, en vez de devolverme surname and name, me devolvería apellido y nombre. Fíjense. ¿Sí? Entonces pueden, de alguna forma, si quieren, renombrar los campos. Acá lo que estoy haciendo es que el count, en vez de mostrármelo como count, que me lo muestre como total. ¿Sí? Vamos a utilizar la misma tabla. Clients, ¿sí? O sea, contame de esta tabla los elementos que estén agrupados por apellido, ¿sí? Entonces, todos los que tengan el mismo apellido me los va a contar, básicamente. Ya acá lo que le vamos a poner es que me traiga el, perdón, surname, pues si no, no va a funcionar esto. Me traiga el apellido, ¿sí? Vamos a ver. Fíjense, acá lo que hizo fue contarme y guardármelo en total, ¿sí? Me dijo, bueno, del apellido Pérez tenés 2, del apellido Guzmán tenés 1, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer este tipo de conteo? Básicamente porque agrupé los datos por apellido. Entonces, al agrupar los datos por apellido, los puedo contar sin ningún problema, ¿sí? Y a su vez identificar de qué apellido estamos hablando, ¿sí? Esto es básicamente para hacer operaciones en relación a los registros que traen y demás, ¿sí? ¿Venimos bien? Sí, profe, perfecto. ¿El Bien, resto? ¿Alguna duda? ¿Lo van probando? ¿No lo van probando? Bien, profe, bien. Ok. Profe, el lenguaje SQL no cambia, ¿no? Durante, con los años, con las actualizaciones. No. La sintaxis. No, la sintaxis no. Lo que mejoran
Sobre los motores pero ya es lógica interna de qué manera resolver esas consultas. O sea, los motores en realidad en lo que se optimizan es en la búsqueda iterativa y la devolución del resultado. No se optimizan a nivel de lenguaje. O sea que, porque tengo un libro del 2010 que me No, interesó. funciona igual. No, Funciona igual. igual. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Pueden agregar un método nuevo como para simplificar algo que se venía haciendo diferente. Puede que haya alguna cosa que se haya deprecado, pero es muy raro que lo cambien al lenguaje. Lo que más hacen es optimizar el tiempo de respuesta. Para que se den una idea, generalmente en tablas enormes, si pasa de los 200 milisegundos, ya es para procesos muy críticos ya es demasiado tiempo, entonces lo que se intenta básicamente es reducir ese tiempo con diferentes métodos de búsqueda para que el resultado sea mucho más efectivo. Obviamente el programador siempre tiene que tener un poco de responsabilidad de tratar de no, por ejemplo, si yo lo único necesito es, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen estos apellidos, directamente hago esto y no me traigo todos los registros y después busco cuáles son los apellidos, ¿sí? Siempre traten de pensar que ustedes lo que van a tener que programar tiene que ser eficiente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si no necesitan todos los datos y solo necesitan ciertas cosas de los datos, traten de traer solo esa información, ¿sí? Porque ahora no es nada cuando hagan algo para ustedes, porque son registros muy chicos y no van a llegar a más de 100 registros, pero en el momento de que traten de que trabajen con bases de datos bastante extensas o con mucha cantidad de registros, esos segundos van a ser críticos para que me tire o no un timeout, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes le consultan a la base de datos y la base de datos demora mucho en responder, lo que va a hacer su backend, por ejemplo su Node, es después responderle, mira, no está respondiendo la base de datos y quizás se está demorando porque la consulta que tiraron es muy grande. Entonces, a los fines prácticos traten siempre de buscar la forma de reducir por ahí los tiempos de consulta o traer solo lo que necesitan, ¿sí? Entonces, tienen dos trabajos. Uno es, tienen un trabajo muy importante que es tratar de optimizar muchas veces las consultas para evitar el exceso en el tiempo de carga de la respuesta. Pero eso, bueno, con el tiempo lo van a ir viendo y van a ir notando de que sí, muchas veces traemos demasiada información que en realidad después no necesitamos. Bueno, ¿qué más puedo enseñarles en cuanto a los select? En el caso de que, por ejemplo, tuviéramos en clients otra columna, vamos a crear una columna nueva que se va a llamar stock, por ejemplo, y le vamos a poner un integer. Y si puede ser nulo, le vamos a poner un valor por defecto que va a ser 0 y no nulo porque sí. Entonces la vamos a guardar, la vamos a persistir. Entonces fíjense, en este caso en mi base de datos clientes tienen una tabla que se va a llamar stock, que es un valor numérico. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle stock, como para decir que tienen stock, ¿sí? Y lo vamos a guardar. Nosotros podemos, si queremos, a los resultados que vengan con un select, trabajarlos de forma tal que pueda sumar, por ejemplo, todos los valores que tengan stock, ¿sí? O puedo, de alguna forma, traer todos los registros o el stock total directamente desde la consulta y no sumándolos a cada uno, ¿sí? Lo que voy a hacer, básicamente con eso, es select, ¿sí? A ver, esperen que reviso si acá se aplica con zoom también. ¿Sí? Podemos aplicar zoom, ¿sí? En vez de count, ¿sí? En el cual voy a decir cuál va a ser el campo que voy a sumar. En este caso va a ser stock. Le vamos a poner as stock
total, ¿sí? From utn.clients, que me los... Podría agruparlos... No, no los voy a agrupar. Entonces lo que digo es que me sume todo el stock y me lo muestre como stock total de esta tabla, ¿sí? Fíjense que lo que me hizo es sumarme todo el stock y me lo mostró acá. Entonces acá lo que estamos haciendo es reduciendo tiempo que usamos en el from para poder procesar todas las entradas y después sumarlo, y directamente ya nos devuelve el valor sumado que nosotros necesitemos. En el caso de que queramos sumar por apellido, por ejemplo, lo que vamos a hacer es esto mismo. Lo vamos a agrupar por apellido, y a su vez, para que no quede incompleto, le vamos a decir que nos muestre a qué apellido corresponde. Entonces, fíjense, le damos play. El stock total de los Pérez es 90, el stock total de Guzmán es 13. ¿Sí? Entonces esto también les puede servir de alguna forma para sumar valores directamente desde la tabla, ¿sí? Sin necesidad de estarlo procesando sobre el front, sino que directamente se cargue el motor de base de datos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos? ¿Ya habían visto esto cuando estuvieron viendo lo que es la parte de motor de SQLite? Sí, no. Yo Puede ser. yo algunas cosas vi así cuando tuvimos que hacer lo de Python, el juego, Ajá. Sí. y que me había tocado hacer la parte de base de datos, entonces algunas, no todo esto, pero sí algunas cositas había chusmeado por ahí para hacer. Pero ahora Genial. estoy aprendiendo otras funciones más. Bueno, básicamente todo esto pueden hacer con Select. Obviamente hay un montón de cosas más. Me olvidas. Eso, algo muy importante, que también me olvidé. Ustedes lo que pueden hacer, depende mucho del motor también, es limitar la cantidad de registros que traigan, ¿sí? Si solo me interesa traer el último registro, o un rango de registros, puedo utilizar algo que se llama limit, ¿sí? Por ejemplo, si yo en clientes vamos a traer todo de clientes, solo quiero traer el primer registro, voy a usar limit 1. Entonces, lo único que me va a traer es el primer registro, ¿sí? Obviamente, recuerden que el group by y el order by se aplica antes del where. Esto me olvidé decirles, ¿sí? Si por ejemplo yo tuviera esto, que me traiga el ID del usuario, el username y el creator from esta tabla donde se cumpliera esta condición, ¿sí? Los límites, el agrupamiento y el order by tiene que ir al final, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que primero va a aplicar la condición y a lo que me devuelva con esa condición recién lo puedo ordenar o agrupar, ¿sí? En el caso del limit es lo mismo. Si yo quisiera traer todos los registros que tuvieran una A en su nombre de usuario, yo voy a limitar a 1 lo que me devuelva toda esta consulta, ¿sí? En este caso, lo que me va a limitar a 1 es todo lo que me devuelva este select, ¿sí? Entonces, le vamos a poner una condición, where surname sea igual a Pérez, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo, me traes todos los registros donde el apellido sea Pérez, pero solo mostrame uno, o el primero. Si yo le doy OK, fíjense, me muestra 1. Si le pusiera limit 2, me mostraría los dos primeros. Puede inclusive definir un rango en el cual dijera que me muestre desde el 1 al 2. Si traigo todo, por ejemplo. No, acá no funciona con rangos.
Ah, no, está bien, será limit 1, 2. Creo que va sin paréntesis. A ver. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que me trajo el 2 y el 3. Y así sucesivamente. El limit sirve mucho para saber, por ejemplo, cuál fue el último registro que se insertó. Entonces yo digo, tráeme todos, ¿sí? Ordenámelo por ID del cliente de forma descendente, o sea que me traiga el último y que limitámelo solo a uno. Entonces acá lo que digo es, me traes todo, me los ordenás con el último ID del cliente que inserté, pero solo quiero ver ese registro, el último. Entonces le pongo, lo hago correr y fíjense que me trajo el ID del cliente 3, que fue el último que se insertó, y bueno, me trajo por nombre y apellido y demás. ¿Qué pasa? Si yo no le ponía el limit, me iba a traer todos ordenados de forma descendente. ¿Sí? Entonces, con el limit, limito a la cantidad que necesite. ¿Sí? En este caso, solo uno. Bueno. Lo que voy a hacer con esto, creo que lo puedo exportar de alguna forma. No, se los voy a copiar y pegar. Si lo tienen en WhatsApp. Denme un cachito. Bueno, pueden de alguna forma trabajar con los select, ¿sí? De esta manera. Bueno, son una de las tantas aplicaciones, de los tantos métodos que pueden aplicar. Pueden ir haciendo combinaciones si son necesarias, ¿sí? Pero consejos sanos, siempre traten de que si pueden delegar más en la base de datos algún tipo de cálculo de registro que necesiten traer, a diferencia de lo que sería o sea, en relación al front, ¿sí? O sea, que el front procese, o el backend procese menos y pueda procesar más el motor de base de datos, aprovechenlo para reducir los tiempos de respuesta, porque básicamente el motor está hecho para eso, ¿sí? Entonces, si tienen algún dato y pueden llegar a calcularlo desde el motor de base de datos, sin ningún problema lo pueden hacer. Y reducen de alguna forma el tiempo de respuesta que necesita el backend. A ver, espérenme, ya se los paso. Sería select.sql. Bien, ¿alguna duda conforme se los voy pasando? No, pero No, bro. ¿No? No, no. Ok. Ahí salió. Bueno. Ahí les pasé las consultas de Select, así les quedan disponibles. Bueno. Esto es en cuanto a lo que es el Select. ¿Sí? Después tenemos otro statement, que básicamente es el insert, que lo que nos va a permitir es insertar registros o valores dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Para utilizarlo lo que vamos a hacer es uso de la palabra reservada insert, ¿sí? Después into, insert into, y ahí vamos a elegir primero, siempre se elige la tabla, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, que nosotros queramos insertar la de clientes, sobre clients, ¿sí? Y entre paréntesis deberíamos colocar los campos que voy a insertar de esa tabla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sería surname, name, stock.
Seguido de eso, utilizo la palabra reservada values, y entre paréntesis, los valores que se van a insertar en ese orden, ¿sí? ¿Qué significa? Que el primero va a hacer referencia al apellido, el segundo al nombre, y el tercero al stock, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, podría poner Rodríguez. Uy. Escribí para atrás Rodríguez. Rodríguez, ¿sí? El nombre va a ser Pepe. Y el stock va a ser... Si yo en este caso no pusiera stock, como tiene un valor por defecto, debería darle el 0, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es insertar en esta tabla, que tiene estos campos, o estos campos, con estos valores, ¿sí? Recuerden que el primero va a reemplazar a surname, y el segundo va a reemplazar a name. Si yo le doy play, fíjense, me dice que se dio de alta una, que lo hizo sin problema, y si vamos a la tabla y la actualizamos aquí, fíjense que ya se dio de alta. Le puso 0 al stock porque ya tiene un valor por defecto. En el caso de que sea obligatorio y no permita nulos y no tenga valor por defecto, va a tirar un error. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, el apellido lo pongo como nulo y no tiene que ser nulo, fíjense que me tira no puede ser nulo. ¿Sí? Bien. En el caso del insert, podemos insertar, o sea, recuerden que siempre depende del orden en el cual coloquemos las columnas, va a ser los values como los seteemos. Fíjense, si yo pongo name y surname, lo primero que va a buscar es el name, que en este caso va a ser Rodríguez, y el surname Pepe. Entonces lo que debería hacer en este caso es... A ver, esperen, lo vamos a dejar abajo así queda este registro. Fíjense, si yo lo alternara, podría ponerlo así. Tac. Y lo que haría es, primero en name buscaría este valor, y en surname buscaría este otro valor. Si le damos play, fíjese que se inserta sin ningún problema. Si vamos a la tabla, perdón, fíjense que va bien en orden, ¿sí? Entonces siempre tengan presente que dependiendo del orden que le den a las columnas después de la tabla, va a ser el orden que va a tener en values, ¿sí? Bueno, insert into es básicamente esto, no hay mucho más que esto, ¿sí? Básicamente sirve para insertar dentro de las tablas. Lo que pueden hacer es utilizar también, no son palabras reservadas, pero sí son valores por defecto, ¿sí? Que pueden llegar a aplicar. Por ejemplo, a ver, ¿cuál les puedo decir? En el caso de las fechas, creo que era current date. Bánquenme. Current timestamp, ¿sí? En el caso de las fechas, pueden utilizar, vamos a ver, insert into. Vamos a la otra tabla, utn-dev.users. Users tenía username, password. Vamos a sacar al password, que es lo más. Password, create, se hacía solo, y el creator falta. Creator. Por ejemplo, que acá querramos de alguna forma el valor que me entra, convertirlo o hashearlo en M5, ¿sí? Podría de alguna forma poner el nombre de usuario, por ejemplo, JPP, ¿sí? Y al password, ¿sí? Transformarlo en MD5. Si mal no recuerdo, en MD5, entre paréntesis el password, por ejemplo, sea 123, y el creator admin. Entonces esto lo que me va a hacer es aplicar
un método propio de MySQL en el cual lo que esté adentro me lo va a transformar en un MD5. Creo que aplica así. Vamos a ver. Fíjense, si yo ahora me voy a usuarios y actualizo, fíjense que el password ya viene ahora encriptado. Sí. Entonces ustedes de esta forma pueden aplicar métodos propios también de MySQL en los insert, inclusive en los select, si necesitan, o en cualquier otro método, statement. Después, por ejemplo, si yo quisiera, creo que era modify date, poner en modify date la Y fecha actual. Sí, ese encrypt sigue siendo seguro. sí, porque no es reversible. Ok. Y O sea, supongo la forma de que poder romperlo es con fuerza bruta. Nada más. Es un hash de un solo, de ida. de una sola vía. O sea, lo generás y no podés revertirlo. Y hay del lado del programa, o sea, del código, no del lenguaje. Deberías volver lo hashás a lo que te ingresen y lo contrastás con lo que hay en la base de datos. Ok. O sea, si lo Y querés romper, la forma que tenés es que probar por fuerza bruta todas las claves. No hay forma de desencriptarlo. claro. A ver, hay formas, pero la mayoría es con diccionarios y demás, es muy complejo. Pero sí, sí, es una de las cosas más seguras que se puede hacer con las claves. Encriptarlas en MD5 y si quieren mayor seguridad pueden inclusive encodear sobre base 64. Ya les digo, si MySQL permite algún método para encodear en base 64. ToBase 64 parece que es. A ver. A ver. Con base 64 es más fácil. Pero podrían inclusive a este ponerle un ToBase 64. Lo vamos a hacer un poquito más complejito. Tac. Lo transformamos en base 64 y esa base 64 lo hashamos. Y acá, de alguna forma, esperemos que funcione ese ToBase. No sé si. Fíjense que es la misma clave, pero debería darme diferentes valores. Fíjense que es otro número totalmente distinto. Entonces ahí aplicaron dos métodos de codificación sobre un mismo valor. Entonces al momento de trabajarlo en el front, recuerden que primero deberían encodearlo en base 64 y después de encodearlo en base 64 aplicarle el hash. Y ahí bueno, tienen doble seguridad. Y ya después si quieren aplicar a eso otro base 64, lo pueden hacer. Sobre esto, por ejemplo, ToBase. Y así hasta el infinito. Sí, pero siempre recuerden el método encriptado que apliquen, ¿no? Y si no, después para comparar. Sí, después para validar, para constatar con el usuario y la clave sobre el front. Bueno, y acá es un base 64. ¿Sí? Este es un base 64 que es muy diferente, fíjense, a un MD5. Esto se puede decodificar, existen decoders. A ver, esperen que muestre. Agregar barra favoritos. No. ¿Dónde puedo ver mi barra de favoritos? Favoritos. Mostrar la barra. Puchacho. Mándame un cachito. Favoritos. Mostrar la barra de favoritos. Fíjense. Yo acá tengo generalmente las tools. Base 64 encoder. No, pero esto es para las imágenes. Base 64. Yo podría tranquilamente decodear
Este base 64 para ver qué tiene. Y me debería dar un M5. ¿Ven? Y este es el mismo que creo que está arriba, si se fijan. ¿Está? Es el mismo. Pero bueno, si a ese le aplican otro hash, va a ser mucho más complicado. Entonces pueden de alguna forma hacer cadenas para encriptar, para que sea más seguro, ¿sí? Pero siempre recuerden que al momento de trabajar con la API, van a necesitar de alguna forma mantener ese tipo de condiciones, ¿no? Habían visto JWT, ¿no? ¿O no? No me acuerdo por eso. ¿Vimos JWT? No, En Node, ¿no? no, Creo no. que no. No vimos. ¿Es el de los tokens? Sí. No vimos. Ok, bueno, eso deberían verlo ahora, ya le voy a decir a Mati. Para el JWT, lo que se va a aplicar generalmente es que si ustedes tienen credenciales válidas para ingresar en su sistema, debería esas credenciales válidas ir encodeadas de alguna forma en base 64 con el hash, que las reciba su backend, el backend debería validar con la base de datos de que todo esté bien, y devolverles un token. Y con el token ustedes deberían hacer todas las consultas al node, ¿sí? ¿Recuerdan que utilizamos una authorization en el login? Ah, vimos pero no lo hicieron. ¿Recuerdan la API con la cual trabajamos? En la cual la API lo que hacían en el login les devolvía un token y ese token lo utilizaban en el header en authorization para hacer todo lo que son las requests a la API. Sí, ¿Recuerdan? sí. Bueno, eso deberían hacer para evitar también eh, algún tipo de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces deberían aplicar los dos métodos. Uno siempre cuando envíen datos del login, encriptarlos en algún tipo de método, ¿sí? Y que la respuesta o la mayoría de las consultas, perdón, que hagan a su API, sí o sí tienen que venir con una autorización por el header, ¿sí? Bueno, después, más adelante van a ver que JWT es los más tranqui, porque también existen para métodos de autentificación de segundo factor sobre APIs, ¿sí? En ese caso se utiliza mucho lo que es Zero Auth, después OCS, en el caso de Red Hat se utiliza SSO, que son diferentes métodos de encriptado de seguridad para poder consumir servicios. Pero por el momento con JWT van a andar bastante bien, ¿sí? Entonces, bueno, sepan que pueden aplicar métodos propios de MySQL para poder convertir, existe uno también para convertir tipo de datos, ¿sí? Existe uno para colocar, hacer cálculo de fechas. Ah, en el select, me he olvidado de decirles, existe algo que se llama between, que básicamente lo que dice es un entre este valor y este otro valor. Entonces, por ejemplo, yo podría poner select all from utnd.clients where, donde, el ID del cliente, creo que era where client between 1, entre 1 y 2, creo que así se toca el between. Entonces, donde el ID del cliente está entre 1 y 2. Creo que era así. Sí, fíjense, 1 y 2. O que entre la fecha sea entre esta y esta otra, etcétera, etcétera. Entonces el between pueden utilizarlo para hacer, ¿cómo se dice? Matemática cuando tenés dos intervalos, ¿sí? Entre ciertos valores que ustedes consideren. También es bastante útil cuando tienen que hacer, por ejemplo, algún tipo de filtro por fechas, entre esta fecha y esta otra fecha, ¿sí? Entonces pueden utilizar el between en ese caso.
entre dos valores numéricos sin ningún problema. Y así sucesivamente. Este se los paso por WhatsApp. Así les queda. Bánquenme, estamos. Bien. ¿Dudas sobre el insert into? Básicamente es para insertar, no hay mucha Sí, vuelta que para- darle. Sí. Así que es sencillillo. Bueno, vamos a copiar, ahí se los paso. Tan, 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 tan. Insert. Bien, ahí fue el insert. Otro que vamos a ver es el update, ¿sí? Básicamente, como la palabra lo dice, es actualizar, ¿sí? El update lo que nos va a permitir es hacer actualizaciones individuales de cada fila o masivas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo, si al update le seteo lo que es la tabla únicamente y no le coloco alguna condición en el where, lo que me va a hacer es modificar esos valores en toda la tabla, ¿sí? En el caso que setee un where, solo lo va a setear en esos lugares donde tengan esas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo update, por ejemplo, no sé, utn de punto clients set, lo que le estoy diciendo es actualizame esta tabla, seteame o configurame, por ejemplo, el stock igual a 0, ¿sí? Entonces acá lo que le estoy tirando es que me actualice de la tabla el stock en 0, nada más. ¿Qué significa esto? Que me va a tocar todos los registros. Fíjense que acá lo me dice update, si no una cláusula where, es posible pérdida de datos. ¿Qué significa esto? Que voy a tocar todos los registros. Entonces lo que va a hacer esto, de alguna forma, es setear el stock de todos los registros en 0. Entonces si nosotros vamos a clients y actualizamos, fíjense que están todos en 0, ¿sí? En el caso que yo quiera modificar alguno en particular, lo que más se utiliza es el ID de cliente, en este caso, o algún ID, ¿sí? O si no, algún campo en particular. En el caso que sea por ID, lo que voy a decir es actualizame clientes, ¿sí? Cambiame el stock en 10, donde el ID del cliente sea igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Que en este caso sería Pérez Juan. Entonces lo que estoy diciendo es que me actualice solo el stock en 10, donde el ID del cliente sea este. Le damos play y fíjense, actualizó solo el 1. ¿Qué pasa? Si yo quiero modificar más de una columna, lo que voy a hacer es colocar, separado por comas, los otros campos que quiero cambiar. Por ejemplo, quiero que me setee el stock, pero le vamos a poner una columna más, así no rompemos los registros. Create new column. Le vamos a poner stock. Un booleano que diga active o activa. Booleano. Que el valor por defecto sea false. ¿Sí? Entonces, debería a todos tirarlos en false. Persistir. Me lo cambio a tinyInt, o sea que está en 0. Es raro porque acá en Debugger lo que es true o false me los pones como 0,1, pero si vas a otros lugares está como true o false en otros editores. Bueno, no importa. Fíjense, me setió todo en 0, o sea que significa que son todos false, ¿sí? Y yo quisiera de alguna forma setearlo en true. Entonces lo que pondría es active igual a true, ¿sí?
Entonces lo que digo es que delete cliente 1, seteame el stock en 10 y activo en true. ¿Sí? Le doy play. Vamos a cliente, actualizamos y fíjense que quedó en 1 y en 10. Si quisiera hacer eso masivo, recuerden, le saco la condición, me va a dar un warning en la aplicación, pero si voy a los registros me setió todos en 10, todos en 1, ¿sí? Ojito que lo masivo generalmente, si están trabajando en un ambiente controlado, no es lo mejor, ¿sí? A menos que tengan que hacer un DML, o sea, una modificación masiva de muchos registros para corregir algún tipo de incidencia, ¿sí? Si no, traten siempre de apuntar al registro que necesiten modificar, ¿sí? En este caso, fíjense que es muy importante que dentro de su tabla tengan un ID para poder identificar cuál es exactamente la fila que necesitan modificar. Sobre update, es lo mismo, pueden aplicar si quieren, por ejemplo, algún tipo de operador propio de MySQL. Pueden poner M5, por ejemplo, entre paréntesis, current date, algún otro tipo de validación y demás, sin ningún problema para setear lo que son los valores del set, ¿sí? Bueno, en cuanto al update, básicamente es esto. El where, recuerden que puede no tan solo ser una condición, sino que pueden anidar con operadores lógicos sin ningún problema. Pueden con un AND, con un OR, etcétera, ¿sí? Y no necesariamente se limita a un solo registro, sino que pueden hacer modificaciones masivas a varios registros. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No, creo que no. ¿El resto? Se podría hacer, por ejemplo, hacer un update a uno solo y a su vez, por ejemplo, que le quieras cambiar el stock a 10 a 1 y a su vez setear el activo en false a todos. ¿Se puede hacer en el mismo o ya tendrías que hacer dos? No, ahí tendrías que hacer dos, pero eso los podrías hacer con un store, con un store procedure. Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque básicamente nosotros lo que ahora nos estamos enfocando un poco en lo que son consultas muy particulares, pero más adelante vamos a trabajar con algo que se llaman stores, que si se fijan acá están en Partition References Constraint. Acá, Procedures, ¿sí? Que lo que es un script o un function, como vienen trabajando en los lenguajes, que me permite ejecutar no una sola consulta, sino varias en un orden determinado, ¿sí? Inclusive puedo hacer inserciones a esos valores que yo inserte, puedo tomarlos y seguirlos trabajando dentro del motor, ¿sí? Y después recién devolverle al backend si necesitas algo. Así que sí, en ese caso lo que te conviene es hacerlo con un SP. Con un update solo no vas a poder. Porque ya el Word te va a limitar a que sea solo ese. Bueno, les paso el Ok. update. Y el último que nos va a quedar, sí, es algo que se utiliza bastante. Que se utiliza bastante. Es el otro statement que nos queda, que es el delete. El delete lo que va a hacer es básicamente borrar o quitar algún registro. A ver, espera un cachito. A ver, dame un rato que el gato maulla.
Ahí estamos. Básicamente el delete lo que me va a permitir es borrar registros, ¿sí? La sintaxis es delete, perdón, la palabra delete, from, la tabla, por ejemplo, utn, .clients, y después una condición. Si ustedes lo utilizan pelado así, lo que van a hacer es algo muy malo, porque se va a borrar todo el contenido de la tabla, ¿sí? En delete tengan mucho cuidado cuando estén trabajando, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que por lo menos tiene que tener un where, ¿sí? Porque si no, lo que van a estar haciendo es una barrida masiva. Y bueno, en ambientes de prueba no hay problema si están en dep, pero en ambientes productivos, o en QA o en otro tipo de ambientes, pueden llegar a ocasionar una gran pérdida de datos y la verdad que no está bueno a los fines prácticos, ¿sí? Entonces siempre consideren que tiene que tener por lo menos un where. Acá generalmente en delete from, ¿sí? El where va a ser similar al update, en el cual nosotros vamos a dictaminar qué condición o condiciones se tienen que dar para que se borren los registros, ¿sí? Nosotros podríamos tranquilamente, por ejemplo, en la tabla de clients, borrar los que tengan, vamos a cambiar el stock de algunos, los que tengan, por ejemplo, stock en 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿dónde estáis? Esperen, acá. Borrar de esta tabla donde el stock sea igual a 0. ¿Sí? Entonces me va a borrar todos los registros que tengan stock igual a 0. Esperen que esto no lo guarde, creo. Ahí está. Listo. Si nosotros la tiramos, fíjense que me actualizó dos columnas, dos filas. Y si nosotros vemos, deberían borrarse el 3 y el 5. Fíjense que ya no están. ¿Sí? En ese caso, podemos aplicar una o varias condiciones. Lo que siempre se recomiendan es que borren por ID, ¿sí? Por ejemplo, el ID 4. Cosa de siempre controlar cuál es el registro que necesitan borrar únicamente. Si necesitan hacer una barrida masiva, bueno, ahí ven qué condición les compete en ese momento, ¿sí? Y deberían poderlo borrar sin problemas. Básicamente, bueno, el delete es tan sencillo como el update. Necesitan solo nombrar la base de datos en la cual van a realizar el borrado, ¿sí? Y qué campo o qué condiciones tiene que tener para que sea borrado la fila, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Venimos mal? ¿Pudieron probar Sí. lo que fuimos haciendo? No, yo no pruebo nada porque si no me pierdo la explicación. Bueno, con esos 4 statements, básicamente vamos a manejar todo lo que es la parte de nuestro motor de base de datos, ¿sí? Sin ningún problema. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es utilizar un método, ¿sí? Dentro de lo que son los motores de base de datos, que es muy común, que es el inner join, ¿sí? El inner join lo que me va a permitir de alguna forma es tomar valores, ¿sí? Que tenga en dos tablas distintas, ¿sí? Pero que compartan algún tipo de clave. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo mi tabla, vamos a venir acá, de usuarios, ¿sí? Y en la tabla de usuario vamos a poner un campo más,
una columna más, que la columna la vamos a llamar... esperen. Ahí está. Que la columna la vamos a llamar ID de cliente. Era cliente, ¿no? Sí. Va a ser un entero. No puede ser nulo. Y por defecto le vamos a poner 0 como para que no rompa. Y este ID de cliente lo podemos utilizar como una clave foránea. ¿Sí? No, aquí no, perdón, acá. De otra tabla. Entonces, fíjense, las dos tablas que voy a seleccionar, una es ID de usuario. Entonces, en esta vamos a seleccionar... Está bien. On delete, cascade. Sí, no creo que utilicemos cascada ni... Creo que estoy pensando si en algún punto nos puede llegar a servir. ¿Por qué? Porque referenciar a clave foránea sobre el motor de base de datos, ustedes pueden hacer borrados en cascadas, actualizaciones en cascadas, restringir las actualizaciones y demás. ¿Qué significa actualizaciones en cascadas? Que si yo actualizo un valor, debería actualizarse en todas las otras tablas de forma controlada, ¿sí? Por ejemplo, para que la persistencia o la consistencia del modelo no se vea afectado, ¿sí? Y si yo hago, por ejemplo, alguna modificación, que la haga en todos lados y demás. En este caso, no Sería, la por seteamos. ejemplo, Sí, de que si yo tengo, por ejemplo, en países y provincias, tengo, si borro el país, todas las provincias que estaban en ese, asociadas a ese país, también las borraría, por ejemplo. claro. Ujú. Sí, el problema con eso es que muchas veces necesitas ese registro como antecedente para otra cosa. Entonces, por ahí borrar en cascada ayuda y por ahí no. Depende mucho del modelo Claro, sí. de proyecto que Se, tengas. se usaría más bien un borrado lógico, creo que se le dice, puede ser. Claro, exactamente. Siempre lo que se recomienda es mantener registro de lo que ya tenés, más si son tablas entidades, ¿sí? Por ejemplo, clientes, si en algún momento perdió relación con otra tabla, bueno, deja la tabla clientes por si la duda, borrá si querés la relación que tenían entre ellas, pero déjala como registro. El registro histórico de alguna tabla en base de datos te sirve muchas veces para entender eh, de qué forma están relacionados los modelos, y segundo, para, de alguna forma, si en algún momento te piden extraer un dato que no tenés actualmente, pero que sí está en un modelo antiguo, lo puedas hacer sin ningún problema. Generalmente los históricos de datos existen y son muy comunes en las empresas, y generalmente los históricos de datos se hacen con tablas viejas, ¿sí? Que ya no se cargan, o sea, que ya no se utilizan, pero te sirven de alguna forma de referencia por si en algún momento necesitas consultar algún dato que hubo en ese momento. Les doy por ahí les doy una idea de que generalmente los que utilizan muchos datos históricos, pero muchísimos datos históricos, son los bancos, ¿sí? Los bancos, las transacciones que nosotros hacemos hoy, las siguen realizando de acá a 5 años o más, ¿sí? Eh, es algo que ellos utilizan bastante, todo lo que es la parte de legajos digitales, todo lo que es la parte de históricos, las utilizan bastantes y procesan demasiada información en relaciones. Entonces, tablas viejas, de información vieja, ellos las siguen utilizando, aunque todavía no estén anexadas a ningún software ni nada, para los registros internos propios y los historiales, ¿sí? Así que lo más común es que no se borren por cascada ni nada, sino que directamente los registros persistan y se borre por ahí la relación o se creen nuevos modelos, ¿sí? Hay tablas también que las dejan por ahí deprecadas y quietas, o perdón, bases de datos quietas y no se las tocan nunca más en la vida y generan nuevas, o hay otras que directamente generan tablas paralelas, cargan sobre las paralelas y las que tenían anteriormente las utilizan como registros históricos, ¿sí? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer únicamente es en la tabla de usuarios crear un campo que sea ID cliente, ¿sí? Lo vamos a guardar. Vamos a persistir. Y lo que vamos a generar es una relación entre los clientes que tenemos acá. Le vamos a poner otro apellido, sea
García, mi eterno rival. García, por ejemplo, que tiene el ID 2, se lo vamos a setear a un usuario que ya tengamos cargado, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a borrar. Vamos a hacer un borrado masivo de los JPP. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer delete de .users where username es igual a JPP. Ejecutamos y listo. Ya todos estos que teníamos acá se borran. Bien, vamos a generarle un usuario que sea parecido a García, sería sí, a García. Entonces vamos a generar un usuario que se llame a García, ¿sí? Vamos a insertarlo directamente con una consulta. Vamos a hacer insert into utn.users, ¿sí? Vamos a insertar username, coma, le vamos a insertar el password y le vamos a insertar el creator, quién fue el creador, y también el ID del cliente. Los valores que vamos a tomar para cada uno van a ser, como nombre de usuario era a García, ¿sí? El password lo vamos a encriptar en M5, le vamos a poner García 123, ¿sí? El creador va a ser admin, y el ID, ahí lo vamos a vincular con la otra tabla de clientes, que el ID era 2, ¿no? 2, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner un 2. Entonces de esta forma vamos a crear un nombre de usuario, que se va a llamar a García, que este va a ser su password, que lo va a crear el admin, y que va a estar relacionado con la tabla de clientes, a través de un ID, ¿sí? Le vamos a insertar, volvemos a la tabla, refrescamos y fíjense que ahí quedó creado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Yo ahora, fíjense, tengo dos tablas que tienen, perdón, es ID client. Y acá es ID cliente, ¿no? Ajajaja. Bueno, vamos a tener que retocarla. Creo que no me... Sí, sí me deja cambiarla. Ahí está. Le vamos a cambiar el nombre, pues si no... Entonces acá fíjense que tenemos... sorry, ahí carga, ¿no? Tenemos que el ID de usuario 7 está relacionado con el ID de cliente 2, ¿sí? Y el ID de cliente 2 tiene estos datos. Entonces lo que yo podría hacer es una consulta cruzada, en el cual diría que me seleccione todo, ¿sí? De la tabla utnd.users, ¿sí? Pero que esa tabla esté unida de alguna forma con otra tabla, ¿sí? ¿Cómo uno esa tabla con otra tabla? Básicamente utilizo inner join, ¿sí? Que sería como unir. Pongo el nombre de la otra tabla, que en este caso es utnd.clients, y después de eso le tengo que indicar de qué forma las voy a relacionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque traigo datos de una y traigo datos de otras, pero tiene que haber un punto en el cual ambas tengan un dato en común, ¿sí? Eso es básicamente un inner join. Inner join es como una intersección, para que tengan una idea. ¿Recuerdan cuando tienen el grupo A y el grupo B, y el grupo A y el grupo B comparten elementos? ¿Sí? Cuando comparten esos elementos que comparten se llaman intersección. Bueno, en este caso es lo mismo. Entonces yo le tengo que decir que usuarios y clientes están unidos, ¿sí? En este caso va a ser UTN, sería ID client. En realidad debería poner el nombre de la tabla 1, punto el campo, igual a el otro. Entonces le vamos a poner
donde users. ¿Cómo poner? utnd.users, donde el campo, fíjense, y del cliente de la tabla users, tiene que ser igual al campo utnd.clients.idClient, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo que estas dos tablas se van a unir en algún punto, vamos a ponerlo acá, donde esta tabla users y clients se van a unir o van a tener una intersección en algún punto donde el punto de intersección va a ser que ambas van a tener un ID de cliente, ¿sí? Entonces cuando haya dos ID de clientes iguales, tanto en usuario como en clientes, debería traerme todos los registros que compartan esos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, le doy play, ahí fíjense, me va a traer García, pero no tan solo me va a traer los datos de la tabla users, sino que también me va a traer los datos de la tabla clientes, ¿sí? Entonces hizo una intersección. Me trajo me trajo los registros en los cuales el ID de cliente de la tabla usuario sea igual al ID de clientes en la tabla cliente. Si yo, por ejemplo, le pusiera al usuario, ¿cómo era? Vamos a cambiar bueno, por ejemplo, que a este le pusiera el ID 1 y lo guardara. Fíjense, y le diera play, me debería traer los dos, ¿sí? Entonces acá me trae tanto el Hortagracia como la García, ¿sí? Porque ambos son usuarios, ¿sí? Que tienen su equivalente en la tabla clientes. Si yo quisiera alimentarme solamente a mostrar uno, lo que debería colocar es un where para limitarlo. Entonces diría, sí, unime la tabla usuarios con la tabla clientes, que ambos compartan el ID de cliente, pero quiero solamente el registro que tenga el ID de cliente igual a 1. Perdón, igual a 2. ¿Sí? Entonces fíjense que lo traigo. Perdón. Tengo que indicar de qué tabla. A ver, acá lo que se puede llegar a hacer es setear los nombres de la tabla, ¿sí? Con un nombre ficticio para poder trabajarla, ¿sí? Por ejemplo, podría ser que user as U1 y cliente as C1. Entonces directamente acá le pongo users es 1 y clientes es C1. Básicamente son como alias, ¿sí? Entonces acá diría que donde el C1 y de client es igual a 2, ¿sí? Entonces lo que hago ahí básicamente es renombrar la tabla como 1 y la de clientes como C1 para evitar de acá abajo en adelante tener que escribir tanto, ¿no? Y fíjense que ahí lo que me hace es traerme todos los registros únicamente del cliente con ese ID, ¿sí? Si yo quisiera solamente traer el nombre de usuario del ID de cliente 2, pongo acá username, ¿sí? Acá siempre en los select tiene que indicar de qué tabla quiero traer el campo y qué campo voy a traer. Por ejemplo, el username viene de 1, entonces 1.username. Entonces fíjense que lo que me trae es el nombre de usuario del ID de cliente 2. ¿Sí? Si yo quisiera traer, por ejemplo, también el nombre, fíjense que el nombre está en la tabla C1. Entonces sería c1.name y el apellido, por ejemplo. Entonces c1.surname, c1.name. Entonces le doy play y ahí me trae el nombre de usuario, el apellido y el nombre. Si quisiera traer el password está en la 1, ¿sí? Entonces 1.password. ¿Sí? Entonces le doy play a esto. Entonces me trae el nombre de usuario, el password, el apellido y el nombre, ¿sí? Y así sucesivamente yo puedo unir datos de dos tablas. Fíjense que el nombre y el apellido están en clientes y el usuario y el password está en usuario, ¿sí?
para poder cruzar de alguna forma información que yo necesite. Puedo unir inclusive una tercera tabla sin ningún problema, ¿sí? Tirando otro inner join. ¿Sí? Si yo tuviera una tabla, podría generar otro inner join acá abajito. Decirle inner join con la otra tabla, donde tal, y cuál sería la condición de unión, ¿sí? O sea, qué valores, en qué campos se unen, y podría traer otro valor de otra tabla sin ningún problema. Por el momento vamos a ver dos, aunque podríamos crear una tercera para probar. Quiero que, antes de pasar a la tercera que vamos a unir al grupo, díganme si más o menos van entendiendo lo que es la idea del inner join. Si no, le explico de nuevo y recién pasamos a incluir una tabla más. Ah, sí, la entendí. ¿El resto? ¿Alguna duda? Bien, venimos bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es incluir una tabla más, ¿sí? La tabla la vamos a llamar, por ejemplo, address, que es la dirección, ¿sí? En address le vamos a poner id de address, que es el id de la dirección, va a tener que ser entero, no nulo, autoincremental, bla, bla, bla. Le vamos a poner un campo que se va a llamar description, no, street, que es la calle. Tiene que ser tipo texto, no nulo, ¿sí? Y el number, por ejemplo. A ver, espera un segundito. Disculpen, alergias primaverales. Bueno, vamos a poner el number. Ya lo estaba poniendo. ¿Sí? Puede ser nulo porque hay calles que no tienen números. Bien, ahora fíjense que lo que hice fue crear una tabla que se llama address, que son direcciones, ¿sí? Donde va a tener una id de dirección, una calle y un número, ¿sí? Lo voy a guardar. Perdón. Tengo que crear la clave primaria, que va a ser id address, aceptar, y ahí lo guardamos. Persistimos. Listo. Lo que voy a hacer es insertar pick en direcciones. Vamos a insertar una dirección. Insert into utn.addresses. Le vamos a poner calle, street, primero y después number. Generalmente pueden encontrarlo así, o algunos lenguajes también le ponen el acento invertido, ¿sí? No lleva comillas simples, los valores que toman el insert into, ¿sí? Sino que lleva este tipo de carácter especial, ¿sí? Si lo hacen desde el motor, perdón, no desde el motor, sino desde la herramienta no va a haber problema, pero por ahí hay varios lenguajes que son medios mañosos, en el cual sí o sí necesitan setear el acento inverso y demás, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama en realidad el carácter, pero bueno. Bien, entonces vamos a insertar calle y número, ¿sí? La calle va a ser siempre viva, o calle falsa. Y el número obviamente va a ser 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, insertamos la calle falsa con 1, 2, 3. Le damos play, se inserta, si venimos a address, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a clientes, y a clientes le voy a agregar como un dato más, o una columna más, el ID de la dirección, ID address, ¿sí? Bueno, le vamos a poner que sea entero, y puede ser nulo, y valor por defecto 0. ¿Sí? Vamos a guardar.
vamos a persistir. Entonces fíjense que acá le vamos a poner, por ejemplo, al que veníamos trabajando, que es el ID cliente 2, la dirección. ¿Sí? Entonces la dirección va a ser 1. Y ahí ya vamos a tener relacionadas 3 tablas. ¿Sí? Entonces los usuarios se relacionan con los clientes y los clientes con las direcciones. Si yo quisiera traer todo esa maraña, por así decirlo, de datos, lo que debería hacer es, vamos a traer todos los datos desde los usuarios, lo vamos a llamar como U1, lo vamos a unir con clientes, que va a ser C1 en esta condición, y después lo vamos a unir con utnd.addresses, que le vamos a llamar A1, ¿sí? Fíjense que acá lo que tienen que tener en común es que el ID de address de clients tiene que ser igual a ID de address de addresses. Entonces le ponemos que C1 punto ID address tiene que ser igual a A1 punto ID address. Claro que no me lo... uy, ahí me comí una A. Por eso no me lo está tomando. Ahí está. Entonces, A1 punto ID address, ¿sí? Donde el ID del cliente sea 2. Entonces, ahora, más allá de traerme los datos del cliente, ¿sí? Los datos del usuario, perdón, y del cliente, también me tiene que traer los datos de la dirección. Si yo le pongo play a esto, fíjense que me trae los datos del usuario, los datos del cliente y los datos de la dirección. ¿Sí? Acá para filtrar todo lo que es la salida, pueden tranquilamente desde el select, ¿sí? Traer lo que necesiten. Yo, por ejemplo, quisiera solo el nombre, perdón, el apellido, el nombre de usuario, la calle y el número. Bueno, no sé si me quisiera algo más. Y por ejemplo, username me traería el password. Password. ¿Sí? Algo interesante, podría tranquilamente concatenar con algo que se llama concatet. No sé si acá es igual. Espera un cachillo. Concat. Báncame un cacho. Puedo concatenar valores de salida. Concat. MySQL. Creo que se aplica igual, uno coma otro. Bien. Puedo utilizar, por ejemplo, acá un concat para concatenar el valor de la calle, coma, un espacio, coma, el número. ¿Sí? Recuerden que lo que me muestra acá arriba es lo que me va a devolver, ¿no? Entonces puedo concatenar el número y a esto llamarlo address, a secas. ¿Sí? Entonces lo que hice es sumar la calle y el número y que me lo muestre como dirección. ¿Sí? Acá me comí una coma. Si todo esto está bien, fíjense que me muestra el nombre, el apellido, el nombre de usuario, el password y la dirección. ¿Sí? Fíjense que la dirección lo que me hizo es a la salida, recuerden que todo esto que está acá arriba es lo que va a mostrar a la salida de la consulta, me concatenó el valor de la calle, coma y del número. Y eso me lo guardo en un campo que se llama dirección. ¿Sí? Entonces, de esta forma lo que pueden hacer es unir 3 tablas, ¿sí? Filtrar el resultado por un select y de alguna forma mostrar los valores propios de esas 3 tablas. ¿Sí? ¿Dudas? Bastante complejo. ¿Se imaginan en qué situaciones pueden utilizarlos?
Sí. Genial. Eso es lo bueno. Sí, fíjense que ahora el tema es que estuvimos utilizando, o sea, se complejizó un poco más porque en realidad necesitaron sacar datos de varios lados, pero siempre sepan que el select para filtrar la salida siempre va a ser esta parte, ¿sí? Entonces lo que ustedes necesiten tener como dato de salida o como registro de salida, siempre lo tienen que setear acá, ¿sí? En este caso necesitamos sobre el nombre, el apellido, el nombre de usuario, el password, y la dirección que la concatenamos en 2 valores, ¿sí? Y como verán, yo lo único que tiré fue una consulta que en realidad podría haber sido una línea, pero fíjense esto, o sea, la potencia y los motores de base de datos, que esto chiquitito que tengo acá, me lo pudo traducir en 5 registros nomás, ¿no? Y fueron 3 tablas, y de las 3 tablas trajo datos y demás. Eso es lo que yo le decía recién, la referencia de que, a colación, perdón, de que cada vez que necesiten consultar o extraer datos de un modelo de datos, traten de entender qué es lo que necesitan, no se traigan todo de una, ¿sí? Y lo que traigan, traten de ver cuáles son los datos que necesitan para no demorar primero en la respuesta del motor de base de datos y no traer datos que después no van a utilizar, ¿sí? En el caso, bueno, de que no quieran la condición, se la pueden borrar, y acá debería traerme todos, ¿sí? Algo interesante acá, se puede llegar a romper o no puede llegar a traer nada, porque fíjense que yo únicamente le dije que me trajera aquellos que tuvieran clientes, o sea, ID de clientes e ID de direcciones, ¿sí? Fíjense que este usuario tiene un cliente asociado, pero el cliente que tiene asociado no tiene asociado una dirección, por ende no me lo va a traer. En cambio, si yo le asocio una dirección, como por ejemplo la 1, y lo guardo, ahí sí me lo debería traer. Ahora no me lo trae, y ahí fíjense que ahí sí me lo trae. ¿Por qué? Porque la condición necesaria de toda la consulta es que haya una unión tanto en el ID de cliente como en el ID de dirección. Si no existe esa unión o no existen valores en comunes en las tablas de esos campos, no va a traer nada, ¿no? Así que eso va a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? Esto se lo copio. Así les queda. Tic, tic, tic. ¿No? Sin dudas. Están muy Tengo callados. una duda, profe. Bueno. Ahí les paso. Así les queda disponible. Bueno. Por el momento, yo creo que con esto andaríamos bien. Lo que empezaríamos ya a ver la otra clase va a ser lo que es la parte de los store procedures, para entender cómo esto que todo hemos hecho hoy, podemos de alguna forma programarlo en un script, ¿sí? Para poder después consumirlo directamente del backend. Generalmente ustedes ahora lo que venían haciendo es que directamente le pegaban con el backend o con Node a la consulta derecho. Lo que vamos a hacer ahora es no pegarle derecho a la consulta, sino que vamos a pegarle a un SP, un Store Procedure, y el Store va a ser el que nos devuelve una respuesta. ¿Por qué? Me dirán ustedes, ¿y por qué le pegamos a un SP o un Store y no le pegamos derecho a la consulta? Porque si ustedes ponen consultas dentro de su código, es muy probable que le estén diciendo a un posible atacante de un sitio o de una aplicación que hagan es de qué forma está estructurada su base de datos, ¿sí? Por ende puede hacer ingeniería inversa y de alguna forma sacar los datos de esa base de datos, ¿sí? En cambio, si está detrás de un SP, le brindan un poco más de seguridad a sus aplicaciones y no es tan vulnerable al momento de exhibir el código, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente van a tener un nombre, sí, de esta base de datos consume este SP,
pero el SP no te muestra estructura alguna de cómo está hecha la base de datos en sí, ¿sí? Sino es como llamar una función, básicamente. Así que lo que vamos a hacer es por el día de hoy ya finalizarlo, y ya la clase que viene, que sería el martes que viene, vamos a empezar un poco con el tema de SPs, ¿sí? ¿Dudas sobre este tema? No, profe. ¿El No, resto? profe. Vamos bien. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, sí, Oh, sí. Profe, Si todo quieren ir bien. practicando, pueden agarrar los modelos que armamos por ahí en base de datos en los primeros años, ¿sí? O armarse un modelo relacional simple y empezar a jugar un poquito con los inner joins y un poco con las consultas, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda, el jueves, sí, martes, miércoles, jueves, vamos a ver un poquito más de la metodología Scrum, un poquito más. Vamos a empezar a ver metodologías ágiles, ver de qué forma trabajar, vamos a ver un conjunto de herramientas para que puedan llegar a utilizarlas al momento de trabajar en Scrum. Y una vez que veamos eso, vamos a empezar ya a ver un poquito sobre el proyecto en sí, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer con metodología es que me vayan haciendo entregas de pequeños entregables para que podamos ir viendo el avance de los proyectos que vayan a tener que hacer, ¿sí? Lo más probable es que yo consiga lo que son las situaciones problemáticas, ¿sí? Consiga algún contacto en particular para que ustedes puedan de alguna forma analizar los requerimientos de un cliente. Vamos a ver si es ficticio o no. En el caso que no sea ficticio, que sea por lo menos una necesidad real, ¿sí? Cosa que tengan la experiencia de alguna forma de que las etapas que necesitan por ahí el proyecto y cómo llegar a un desarrollo final, ¿sí? En el caso de que no podamos llegar a realizar toda esa etapa de relevamiento y demás, lo más probable es que ya el análisis en sí lo haga yo, y yo les pase los relevamientos de análisis sobre una situación particular, y ustedes en base a eso armen el proyecto y lo ejecuten, ¿sí? Así que vamos a ver de qué forma nos desenvolvemos, ¿sí? Pero primero, bueno, el jueves que viene vamos a ver todo lo que es la parte de metodologías, y una vez que entendamos de qué forma trabajarlas y demás, vamos a comenzar a trabajar en un proyecto en sí. Cosa de que tengan práctica en eso. No sé si quedó alguna duda. ¿No? No. Bueno, sin nada más que decir, los libero. Nos estamos viendo el jueves. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosita que necesiten, avisan por el grupo o me mandan un mensaje. ¿Sí? Perfecto, profe. Perfecto, profe. Nos estamos hablando, chicos. Buena semana a todos. Gracias, igualmente nos vemos jueves. Hasta luego, profe. Chao, Hasta chao. luego.